Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Click Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad y a la inteligencia artificial, entre otras cosas. Es un programa que realizamos desde Madrid cada semana y damos un abrazo a toda la audiencia que nos sigue desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Pacífico. Esta semana saludamos al Canal 4 en Baleares, a Onda Ocio en la zona norte de España, a Radio Intercontinental en Madrid, a Diámetro Radio en Canarias, a Onda Joven en Sevilla, a Radio Compañía en Murcia, a Arco FM en Cantabria, a Dial Radio en Argentina, a Radio Integración en Ecuador y a UCTV en Chile. Y el equipo de hoy es un equipo un poco distinto porque tenemos una persona que la he conocido hoy a pesar de que llevamos mucho tiempo hablando. Empiezo por ti, venga. Santiago Ingold, que eres un colaborador habitual de News Click Cyber desde hace tiempo. Estuviste en el programa hace ya bastantes años. Como 2 años, o capaz un poco más todavía. Hace tiempo. Y por el acento se nota que no eres de aquí. No, vengo del otro lado del Atlántico, de Uruguay. Del Uruguay. Y qué bien que estás aquí unos días de vacaciones. Sí, exactamente. Unos días de vacaciones en familia. Bueno, te dedicas a la ciberseguridad con distintas experiencias. Sí, ya más de 10 años, principalmente en el ámbito bancario. Y bueno, ahora incursionando también en forma independiente para empresas. Bueno, veremos al final de lo que nos habla. Tenemos a nuestra colaboradora habitual, doña Alexia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Qué feliz de estar aquí con vosotros una vez más. Siempre estás por ahí detrás, pero de vez en cuando te animas. Yo encantada y siempre que vosotros lo deseéis, ya sabes que es un alegrón. También tenemos hoy otra chica en el estudio, a Maribel Morales. Hola, ¿qué tal? Pues también encantada de estar por aquí, que hacía días que no venía. Exactamente. Y a la inteligencia del programa, a don Alfonso Calvo. Sí, cada vez una inteligencia más acomplejada por lo que los ordenadores son capaces de hacer, la verdad. Bueno, pues damos las gracias a Cyberguru, a Cato Networks, a Netaro y a Bitdefender por hacer posible cada semana este programa. Y muchas gracias, como no, a nuestros espectadores y a nuestra audiencia fiel que nos siguen durante toda la semana. Además, mientras hacen otras actividades, aunque yo prefiero que se centren, que nos escuchen y que nos vean, que ya son dos cosas importantes. Saben que pueden seguirnos cualquier día a través de las redes sociales y de nuestro mail, info@clickcyber.com. Además, les recordamos y les recomendamos visitar nuestra web que está llena de interesantes contenidos, clickcyber.com. Además de seguir nuestro programa por radio o televisión, también informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en todas las plataformas. También invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animamos a dar el like para sentirnos queridos. Para ello solo tienen que buscar la palabra clave ClickCyber, las dos con i latina. Bueno, Alfonso, ¿cómo vamos a entretener hoy a nuestra audiencia? Bueno, pues tenemos las noticias más recientes sobre ciberseguridad que van a ser apasionantes para... Y de otras cosas, Y de además. otras cosas, sí, hay sorpresitas esta semana. Y luego, bueno, tenemos la ciberpíldora, en la cual vamos a ver las nuevas medidas contra el fraude telefónico ante la inmensa cantidad que se están produciendo, las tecnoefemérides habituales. En el monográfico hablaremos del mayor proyecto tecnológico de la humanidad, Stargate, que tiene nombre de ciencia ficción, pero va a ser una gran realidad. En la tecnología curiosa hablaremos del CD al Blu-ray y por último nuestro magnífico invitado Santiago Ingold, que nos va a descubrir algunas cosas interesantes. Pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias, pero como siempre recordamos a toda la audiencia que una de las noticias que vamos a contar es una noticia falsa, una noticia fake, y dará puerta para que podáis concursar al final en el concurso. Como todas las semanas, gracias a Netaro, el mayor especialista en monitorización y observabilidad, vamos a contar estas noticias, algunas de las que nos han parecido más interesantes. Y arrancamos con Google, que ha seleccionado 3 startups españoles para su programa de ciberseguridad. Ha anunciado, de hecho, la inclusión de 3 empresas españolas en su programa Google for Startups Growth Academy, All for Cybersecurity, de un total de 16 proyectos seleccionados a nivel mundial. España destaca con la participación de Countercraft, Calea y Esterion. Countercraft, con sede en el País Vasco, es una empresa que utiliza inteligencia artificial para crear
entornos digitales simulados que atraen y analizan a posibles atacantes, permitiendo identificar y neutralizar amenazas de una manera proactiva. Alea está ubicada en Cataluña y ofrece una plataforma que simplifica la gestión de la seguridad mediante la automatización basada en inteligencia artificial, facilitando a las empresas la protección de sus infraestructuras digitales. Y por último tenemos a Esterion, también en catalana, que ayuda a las organizaciones a comprender y gestionar mejor los riesgos cibernéticos en sus entornos operativos tecnológicos, proporcionando herramientas para una evaluación y mitigación efectiva de las amenazas. El programa que dará inicio el 26 de marzo en Varsovia ofrecerá a estas startups talleres personalizados y sesiones de tutoría impartidas por expertos de Google AI, Mandiant, Virus Total y Google Cloud. Además, las empresas seleccionadas recibirán recursos para escalar sus soluciones basadas en IA, contribuyendo así a un entorno digital más seguro a nivel global. Hay una preocupación empresarial cada vez más grande por la fiabilidad de la inteligencia artificial generativa en ciberseguridad. Pues sí, un estudio reciente de la empresa de ciberseguridad Sophos revela que el 89% de las organizaciones que implementan inteligencia artificial generativa en sus sistemas de seguridad temen posibles fallos que puedan comprometer la integridad de sus infraestructuras. Aunque el 65% de las empresas ha adoptado funciones de inteligencia artificial en sus operaciones, existe una creciente inquietud sobre la dependencia excesiva de esta tecnología y la potencial falta de responsabilidad en materia de ciberseguridad. El informe también destaca que aunque los costos asociados a la implementación de IA generativa son difíciles de cuantificar, el 87% de los encuestados confía en que los ahorros obtenidos compensarán la inversión realizada. Las prioridades en el uso de esta tecnología varían según el tamaño de la empresa. Las organizaciones con más de 1.000 empleados se enfocan en mejorar la protección, mientras que otro beneficio señalado es la reducción del desgaste profesional entre los empleados de seguridad. Este estudio pone de manifiesto la dualidad en la percepción empresarial sobre la inteligencia artificial en ciberseguridad. Por un lado, se reconoce su potencial para optimizar procesos y fortalecer defensas, pero por otro, persisten dudas sobre su fiabilidad y los riesgos asociados a una posible dependencia tecnológica. Y ahora nos vamos al gobierno regional de Aragón, aquí en España, que se enfrenta a unos 210 ataques diarios. Y esto ha ocurrido durante el año 2024. Pues precisamente hoy el Gobierno de Aragón ha presentado en Madrid su nuevo plan tecnológico, así que esta noticia sirva para apoyar esa iniciativa. El Gobierno de Aragón ha registrado una media de más de 200 ciberataques diarios a lo largo de 2024, llegando a un total de 77.000 intentos de acceso no autorizado a sus sistemas. La mayoría de estos ataques fueron neutralizados automáticamente gracias a las herramientas de protección digital implementadas por la Administración Autonómica. Sin embargo, aproximadamente el 1,5% de las amenazas requirieron intervención manual por parte de los expertos en ciberseguridad de Aragonesa de Servicios Telemáticos, la empresa TI que tiene el gobierno aragonés. Para fortalecer sus defensas digitales, Aragón ha creado el Centro de Operaciones de Seguridad en el Parque Tecnológico de Hualca, en Huesca. Esta unidad especializada se dedica a detectar, analizar y neutralizar amenazas informáticas dirigidas contra la administración pública, garantizando la protección de datos y también la continuidad de los servicios digitales. Los ciberataques dirigidos contra la administración pública persiguen diversas finalidades, desde el espionaje hasta el sabotaje. Por ejemplo, el grupo prorruso No Name 057 ha llevado a cabo ofensivas contra las infraestructuras españolas en represalia por el apoyo de nuestro país a Ucrania. Además, el ransomware, que secuestra datos y sistemas informáticos para exigir un rescate, sigue siendo una fuente de amenaza frecuente, la más importante probablemente. Aunque las administraciones públicas suelen negarse a pagar estos rescates, el riesgo persiste. Con el objetivo, de hecho, Alfonso, de mejorar sus defensas, el Gobierno de Aragón ha diseñado un plan de inversión en ciberseguridad con un presupuesto de 12,1 millones de euros hasta 2026. Este plan incluye la ampliación del Centro de Ciberseguridad de Hualca y la creación de 2 unidades operativas en Zaragoza y Teruel. Las medidas contempladas abarcan desde la securización del correo electrónico hasta la actualización de sistemas para minimizar vulnerabilidades, reforzando así la seguridad en la nube y protegiendo además los datos confidenciales de la administración. Debemos destacar que recientemente se ha descubierto que un ayuntamiento español pagó el precio del recuperarse del ransomware y entonces han sido ahora
acusados formalmente de haber mal utilizado los presupuestos públicos. En consecuencia, ahora se enfrentan a un juicio que ya veremos cómo termina. La Liga Española está intensificando su lucha contra la piratería, bloqueando direcciones IP de un gran proveedor como es Cloudflare. La Liga ha intensificado sus esfuerzos contra la piratería en el fútbol al bloquear varias direcciones IP asociadas a la plataforma Cloudflare. Según la organización presidida por Javier Tebas, Cloudflare ha estado protegiendo de forma consciente a organizaciones criminales que facilitan el acceso ilegal a contenidos deportivos, lucrándose en el proceso. La Liga argumenta que, además de facilitar la piratería de contenidos deportivos, algunas de las direcciones IP amparadas por Cloudflare están involucradas en actividades ilegales, como la distribución de pornografía infantil, fraude y estafas. La organización asegura que estos bloqueos no son indiscriminados, sino que se basan en pruebas que demuestran el uso de dichas IP para distribuir contenido ilegal. Datos proporcionados por la Liga indican que más del 50% de las direcciones IP que distribuyen ilegalmente su contenido están protegidas por Cloudflare. A pesar de múltiples requerimientos para que la plataforma cese su colaboración con sitios piratas, las solicitudes han sido ignoradas. En respuesta, la Liga ha procedido con el bloqueo selectivo de las IP involucradas en actividades ilícitas. Este es el tercer gran golpe de la Liga contra la piratería en lo que va de 2025, tras la desactivación de una red con 22 millones de usuarios y el cierre de la plataforma DuckVision en enero. Estas acciones reflejan el compromiso de la organización por proteger los derechos de propiedad intelectual y garantizar una distribución legal y segura de los contenidos deportivos. Bueno, yo creo que esta noticia se merece cierto comentario, ¿no? Porque incluso, Santiago, te voy a pedir tu opinión, porque me parece que es un poco matar moscas a cañonazos. Sí, aparte, el tema de los bloqueos de la IP siempre es como para decir que haces algo, pero en el fondo las IPs cambian todo el tiempo y más en estos servicios en la nube. Lo digo porque lo he vivido en otro tipo de casos y los bloqueos por IPs en el fondo no terminan sirviendo de mucho. Y bueno, está la polémica, ¿no? de si corresponde asegurar sitios que son potencialmente ilegales, ¿no? Claro. Eso da para un programa completo también. Sí, sin duda alguna. Y lo que pasa es que ya es fruto de la desesperación. La Liga ya pidió reiteradamente que eso se bloqueara y ya no les queda más remedio. Y luego también es un indicador de que mucho del fraude que estamos viviendo se produce en el primer mundo, como este es un ejemplo. Entonces debemos ser conscientes que no podemos ni amparar este tipo de situaciones y que aunque sea la desesperada, pues la persecución va a ser imparable en este sentido. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Nos vamos a una noticia que te gusta mucho, Alfonso. Alía es la nueva inteligencia artificial española optimizada para el castellano. El Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona ha desarrollado Alía, una inteligencia artificial financiada con fondos públicos y creada bajo la iniciativa del gobierno español. A diferencia de otros modelos predominantemente entrenados en inglés, Alía ha sido optimizada para el castellano y otras lenguas cooficiales, abordando las limitaciones de comprensión en estos idiomas. Este modelo ofrece una estructura pública y transparente alineada con la legislación europea y está disponible para que empresas e instituciones desarrollen aplicaciones especializadas en inteligencia artificial. El gobierno ha anunciado 2 proyectos piloto que utilizarán Alía. Uno para agilizar el trabajo de la agencia tributaria, qué lástima, mediante un chatbot interno, y otro en atención primaria para mejorar el diagnóstico de las insuficiencias cardíacas. Este es muy bueno, desde luego. Alía representa un avance hacia la soberanía tecnológica de España, destacando la importancia de invertir en la cadena de valor y retener el talento local. Además, se propone establecer institutos que apoyen la supervisión de la inteligencia artificial para garantizar el cumplimiento regulatorio y proteger los derechos humanos. Interesante. Es muy interesante. Lo único que ocurre pues que hay que poner más dinero, porque luego hablaremos un poco de cómo se está invirtiendo ahora mismo. Es una buena noticia, pero hace falta más. Y una de las actrices, que ya lleva un tiempo en la parte top del mundo cinematográfico, estamos hablando de Scarlett Johansson, que ha denunciado el uso indebido de su imagen en deepfakes y exige una nueva regulación de la inteligencia artificial.
Pues sí, la actriz estadounidense Scarlett Johansson ha sido nuevamente víctima de un deepfake, esta vez en un vídeo generado con inteligencia artificial, donde aparece junto a otras personalidades de Hollywood portando camisetas con símbolos controvertidos. El vídeo, que surgió tras declaraciones antisemitas de Kanye West, ha sido ampliamente difundido en redes sociales. Además, en respuesta, Johansson ha exigido al gobierno de Estados Unidos que regule el uso de la inteligencia artificial, destacando que otros países han respondido de manera responsable imponiendo límites a esta tecnología. La actriz ha enfrentado múltiples incidentes relacionados con deepfakes, incluyendo vídeos pornográficos falsos y el uso no autorizado de una voz similar a la suya por parte de OpenAI. Johansson insiste en la necesidad de una legislación que proteja a los ciudadanos contra los peligros de la IA y alerta sobre el riesgo de perder el control de la realidad debido a la proliferación de contenidos falsos generados por estas tecnologías. Alfonso, Vale. siempre se pide regulación Se pide de la regulación, inteligencia. en Europa la tenemos, desde luego, incluso en España tenemos la Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial, es decir, que en ese sentido los medios están. El problema no es ese, el problema, y debemos ser todos conscientes, es que hay dos clases de IAs, las públicas, comerciales, que van a someterse a esta regulación sin ningún problema, pero tú en tu ordenador puedes instalar una IA privada. Y desafortunadamente estas deepfakes se generan en IAs privadas que son ahora mismo incontrolables, ahora mismo. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Pues supongo que tendremos que poner a IAs supervisoras que intenten descubrir a las IAs privadas y cierren puertos. Por ejemplo, imagínate en la red de telefónica, en tu casa, pues se cierre un puerto porque se detecta que tienes una IA privada que está introduciendo. Eso llegará. Todavía Bueno, no es, pero recordad que hace muchos años ya tuvimos este problema con el malware que había en la red de telefónica y se resolvió. Luego, algo parecido tendremos que hacer con las IAs privadas en las redes de los operadores, probablemente. Bueno, nos vamos a China. Las tecnológicas chinas están disparando un 25% en un mes, impulsadas sin duda alguna por la llegada de DeepSeek. Efectivamente, el índice Hansen Tech, que agrupa a las 30 principales empresas tecnológicas que cotizan en Hong Kong, han experimentado un alza del 25% desde el 13 de enero de 2025. Este notable crecimiento se atribuye al lanzamiento de DeepSeek, una inteligencia artificial china que ha revitalizado el interés de los inversores en el sector tecnológico del país. Empresas como Alibaba, Xiaomi y Lenovo han liderado este repunte, reflejando una renovada confianza en la innovación tecnológica china. Los analistas señalan que aunque la valoración de las compañías chinas podría mejorar con una mayor inversión extranjera, la demanda interna aún muestra signos de debilidad. No obstante, la introducción de DeepSeek ha posicionado a China como un competidor formidable en el ámbito de la inteligencia artificial, desafiando el dominio de empresas estadounidenses y europeas en este campo. Debemos decir que si hoy en día la IA es una revolución, DeepSeek ha sido la revolución dentro de la revolución, y lo que ha hecho ha sido acelerar todavía más el flujo y el movimiento de la inteligencia artificial, con lo cual espero que esto nos beneficie al resto de los humanos. Aunque DeepSeek tiene muchas carencias, yo la he tratado y realmente... Sí, pero bueno, pero ya es un nuevo actor. Es un nuevo actor y nadie se va a dejar tomar en serio a los chinos. Ahora lo que falta descubrir es qué van a hacer los indios. Bueno, cuidado con China, porque esa sí que es la revolución, y además en todos los sectores empresariales e industriales. Pero cuidado, que Alfonso ha dado una clave. India ha superado a China en número de habitantes y su poderío... Los indios todavía no han puesto sobre la mesa lo que están haciendo. Yo sigo ese mercado con mucho interés y todavía no han mostrado sus cartas, los indios. Vamos con la última noticia de la semana, que nos habla de Google otra vez, que ha lanzado... Atención, Google Pensamientos, la primera inteligencia artificial que responde antes de que preguntes, Alexia. Mira, esto es fascinante, Carlos, de verdad. Si es sorprendente cada noticia, fijaos y escuchad bien. Google ha revolucionado la tecnología con el lanzamiento de Google Pensamientos, así se llama, como bien explicas, un asistente de inteligencia artificial, reíros de Alexa, que predice lo que el usuario quiere preguntar antes de que lo haga. Pero vamos más allá. La IA utiliza un algoritmo avanzado que analiza microexpresiones, la velocidad de escritura y, fijaos, hasta el nivel de café en sangre para anticipar dudas. Bueno, en la presentación, un periodista intentó preguntar ¿cuál es el mejor restaurante de Madrid? Y la IA interrumpió con «Te recomiendo tacos, porque anoche buscaste dieta empieza el lunes».
En fin, los usuarios ya han reportado situaciones incómodas, como recibir recordatorios de cumpleaños de exparejas o recomendaciones de trabajo tras quejarse de su jefe en voz baja. Bueno, sí, tranquilizaos, ¿eh? Google promete mejoras en la privacidad, aunque ya se rumorea que la versión Premium va a permitir a la IA responder hasta discusiones de pareja en tiempo real. Bueno, eso que nos evitan. Bueno, vamos a verlo. Gracias a empresas de alta tecnología como es Cyberguru, quien ayuda a concienciar a empresas de todo tipo en ciberseguridad, cada semana en NewsClick Cyber os ofrecemos nuestra píldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Cyberguru es la solución líder en formación y concienciación en ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar, como decía al principio Alfonso, de un tema que es realmente importante, que son los fraudes telefónicos. El pasado 15 de febrero de este año, 2025, el Ministerio de la Transformación Digital y de la Función Pública publicó una orden con el objetivo de combatir las estafas de suplantación de identidad realizadas mediante llamadas telefónicas y mediante mensajes de texto fraudulentos. Esta normativa también busca garantizar la correcta identificación de los números utilizados en servicios de atención al cliente y en llamadas comerciales no solicitadas. Alexia, ¿cuál es el contexto de esta problemática? Pues mira, Carlos, en los últimos años ha habido un aumento significativo de ciberestafas donde los delincuentes se hacen pasar por entidades confiables, como bancos, como organismos públicos o empresas de transporte. Estas estafas buscan engañar a los consumidores para que proporcionen información personal y financiera confidencial, accedan a sitios web fraudulentos o realicen incluso transferencias de dinero. Esto Santiago seguro que lo domina a la perfección. La facilidad y el bajo costo de las comunicaciones electrónicas han convertido a las llamadas y mensajes de texto en herramientas comunes para estos fraudes. Con eso es suficiente. Y vale, ¿cuáles son las medidas, Maribel, que se indican en esta orden? Pues tras una consulta pública realizada entre el 14 de febrero y el 8 de marzo de 2024, se identificó la necesidad de implementar medidas en diferentes áreas para combatir estas estafas. La orden establece 3 acciones clave. La primera de ellas, el bloqueo de llamadas con identificador manipulado. Los operadores de telecomunicaciones están obligados a bloquear llamadas que presenten un identificador de línea llamante vacío o que utilicen números no asignados oficialmente. Esta medida busca impedir que los estafadores oculten o falsifiquen su identidad al realizar llamadas fraudulentas. La segunda medida es la prevención de la suplantación de números legítimos. Se han implementado mecanismos para evitar que los estafadores manipulen el CLI para que coincida con números de entidades legítimas como bancos u organismos públicos. Esto es especialmente relevante cuando los delincuentes operan desde fuera del territorio nacional, dificultando su rastreo. Y la tercera, la regulación de la numeración en servicios de atención al cliente y llamadas comerciales. La normativa establece que las empresas deben utilizar números de teléfono claramente identificables y registrados además oficialmente para sus servicios de atención al cliente y también para la realización de llamadas comerciales no solicitadas. Esto facilita a los consumidores reconocer la legitimidad de las comunicaciones que reciben. Maribel, ¿cuál es el impacto esperado por esta orden? Bueno, pues con la implementación de estas medidas se espera reducir significativamente las estafas de suplantación de identidad en España. Además de proteger, Maribel, a los consumidores, como sabes, de posibles fraudes, la normativa busca restaurar la confianza en las comunicaciones electrónicas y asegurar que las empresas y organismos que utilizan legítimamente estos canales puedan seguir operando sin que su reputación se vea afectada por actividades delictivas. Santiago, tú que has trabajado en un entorno bancario allí en Uruguay, ¿esto realmente ocurre en todos los ámbitos, en todos los países? Sí, definitivamente. Las amenazas hoy son globales, entonces cualquier tipo de estafa o de engaño o de ciberataque lo implementan hoy acá, mañana en cualquier país de América Latina. Y vienen muchos de los mismos países también, ¿no? Sí. De algunos que nos conocemos de África, ¿no? Muy bien. Sí, y de Rusia, de Ucrania, muchos de esos lados también. Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí esta píldora en la que hemos contado. Creemos que es un buen avance la regulación. Bueno, siempre intenta ayudar al ciudadano, o sea que vamos a darle un voto de confianza a la puesta en marcha de esta orden.
Pues como en todos los ámbitos, en la tecnología todos los días pasan cosas interesantes y hoy vamos a recordar algunas de esas tecnoefemérides ocurridas en el pasado. Empezamos contigo, Alexia, una que te va a gustar. ¿Cómo lo sabes? A ver, yo empecé un poquito más tarde, pero bueno, casi me puedo sentir aludida a los inicios de la televisión en color. Fue concretamente en el Dominion Theatre de Londres el 18 de febrero, pero fijaos, de 1938, ya tiene muchos años. Ya hace tiempo, sí. Luego, en el 18 de febrero de 2013, hackean la cuenta Twitter de Burger King ofreciendo cosas que obviamente no existían. No, o sea, por ejemplo, No. ¿cómo se llama? Había ofertas muy atractivas que realmente no estaban ahí ofrecidas. Un Big Mac, por ejemplo, ofrecían en la de Burger King. Alguna cosa de ese estilo también, sí. Pues el 19 de febrero de 1990, Adobe presenta el editor de imágenes de Photoshop. Qué gran avance para las revistas del amor, ¿no? ¿Cuánto se ha rentabilizado el Photoshop? Bueno, y el 19 de febrero de 2002, empresas de high-tech, como por ejemplo Sony, Philips, Fox, Apple, Dell, HP, LG, Panasonic, Mitsubishi, bueno, os puedo citar muchas fueron agrupadas anunciando el formato Blu-ray, y Toshiba anuncia el fin del HD-DVD, ¿os acordáis? Este lo conocemos todos, ¿eh? Se rinde ante el Blu-ray de Blu-ray Disc Association. Sí, además, luego hablaremos un poco de esta evolución. Y luego resulta que el 20 de febrero de 1878, ya ha llovido, se publica la primera guía telefónica que... ¿Cuántos nombres tenía? como los apóstoles, 12, nada Solo más. 12, fijaos, ahí luego Qué era como la maravilla. Biblia, nunca mejor dicho. Todos nombres ilustres e insignes, seguramente, de la época. ¿Eh? Pues fijaos, esto ya más tarde, ¿eh? En 1994, el 20 de febrero, concretamente, se desarrolla la lista de sitios web. ¿Sabéis quién es? Pues 2 estudiantes, tan solo estudiantes de Stanford. Posteriormente ya se conoció como Yahoo, nada más y nada menos. Y resulta que el 22 de febrero de 1978, Napster, que por el nombre no se sabe muy bien lo que es, pero inicia el lanzamiento del primer GPS, que eso sí que ya nos llega a todos. Y ahora nos vamos a 2007. El 22 de febrero de dicho año, Apple y Cisco deciden compartir la marca iPhone. Cisco compró ese nombre en el 2000. Anda, fíjate, todavía no se sabía para qué y luego lo compró No, Apple. lo compraron. Qué listos son algunos. Algunos tienen un ojo... Qué curioso. Y seguro que costó dinero esa compra de la marca. Un dineral. Pues damos paso a nuestro monográfico semanal para contar de la mano de Cato Networks un aspecto de interés. Recordamos que Cato Networks es el mayor especialista en soluciones SASE, contemplando seguridad de infraestructuras desde un punto de vista unificado. Alfonso, vamos a hablar. Antes has hablado de casi una película de ciencia ficción. Stargate. En su día fue un impacto importante. Bueno, pero lo que sí que es real es que se ha puesto sobre la mesa $500 millón americanos. Bueno, que... $500 millón europeo. Eso, $500 millón europeo, pero de dólares americanos. Sí, exactamente. Sí. Para la evolución de la inteligencia artificial estadounidense. Resulta que el proyecto Stargate representa una de las iniciativas más ambiciosas en el ámbito de la inteligencia artificial a nivel global. Se anunció el 21 de enero de 2025 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el momento de anunciarse, nadie nos creímos que esto fuera posible, pero ha ocurrido más cosas. El proyecto es una colaboración de OpenAI, SoftBank, Oracle y la firma de inversión MGX, con una inversión proyectada de hasta $500 millón de dólares americanos hasta 2029. Stargate busca transformar cómo es la inteligencia artificial en Estados Unidos y consolidar su liderazgo tecnológico en este campo. Bueno, ya veremos si esto se consolida o no con lo que hemos hablado de China, de India y de Europa. Pero bueno, ¿cuáles son los objetivos y el origen, sobre todo, de este proyecto Stargate? Bueno, el Stargate comenzó en 2024 con OpenAI y Microsoft al desarrollar una supercomputadora valorada en $100.000 millones. Sin embargo, en enero de 2025, el presidente Trump, acompañado por Sam Altman,
de OpenAI, Larry Ellison de Oracle y Masayoshi Son de SoftBank anunció oficialmente la creación de Stargate. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, pues el proyecto tiene como principal objetivo construir una red de centros de datos de última generación que sirvan como columna vertebral para el desarrollo y la implementación de modelos avanzados de inteligencia artificial. La inversión inicial es de 100.000 millones de dólares, con planes de alcanzar los 500.000 millones en los próximos 4 años. Se espera que esta iniciativa genere más de 100.000 empleos en Estados Unidos, impulsando la economía y fortaleciendo la posición del país en la carrera global por la supremacía de la inteligencia artificial. Sí, que es la cuarta revolución industrial, Sin se duda supone. alguna. Vale, ¿cuál sería la estructura y cuáles son los socios estratégicos de esta iniciativa? Bueno, la empresa Stargate es conjunta, estaba apoyada en OpenAI, el líder actualmente en inteligencia artificial, y SoftBank. Cada uno poseerán el 40% de participación, mientras que Oracle, que es la segunda empresa mundial de informática, y MGX completan la estructura accionarial. Masayoshi Son, CEO de SoftBank, es el presidente de la empresa, aportando su gran experiencia en inversiones tecnológicas. OpenAI asume la responsabilidad operativa del proyecto, mientras que SoftBank se encarga de la financiación. Has hablado de estas grandes empresas, pero ¿hay alguna otra organización que esté por Pues detrás? sí, todos grandes líderes, en la colaboración de otras empresas como ARM, el diseñador, el gran procesador, Microsoft, Nvidia, proporcionarán la infraestructura y el soporte técnico necesarios para el desarrollo de los centros de datos y las plataformas de IA. Ujú. Y en cuanto al desarrollo de infraestructuras y ubicación, ¿dónde van a estar? Mejor dicho, sí. Pues el decimos. primer paso tangible de Stargate es la construcción de 10 centros de datos en Abilene, Texas. La elección de esta ubicación se debe a factores estratégicos como la disponibilidad de terrenos, recursos energéticos y una infraestructura favorable para proyectos de gran escala. Estos centros de datos están diseñados para satisfacer las crecientes demandas de procesamiento y almacenamiento que requieren los modelos avanzados de IA. Además, están evaluando otras ubicaciones diferentes en Estados Unidos para futuras expansiones, con el objeto de crear una red robusta y distribuida que soporte el ecosistema de IA en todo el país. Es curioso porque se ha identificado ya el sitio donde se va a desarrollar esta iniciativa y bueno, era algo que pensábamos incluso que era un poco en el aire, pero no, está en tierra. Sí, está bastante bien pensado porque llevan algún tiempo. Entonces, bueno, hay que considerar que Texas es uno de los estados más importantes de Estados Unidos. Y claro, cuando decimos un estado, lo que significa básicamente es que tiene el Producto Interior Bruto superior al de un país como España, por ejemplo. Quiero decir que en ese sentido es muy potente. Entonces, ¿cuáles serían los desafíos energéticos y la sostenibilidad que hoy, bueno, pues es un concepto a desarrollar y sobre todo muy la importante? IA es muy sofisticada, pero también muy consumidora de energía eléctrica. Ujú. Uno de los principales retos es el consumo energético. Se estima que cada centro de datos requerirá al menos 50 megavatios de energía, lo que representa una sobrecarga significativa para la actual red eléctrica. Para abordar este desafío se están considerando distintas estrategias, incluyendo inversiones en energías renovables y la modernización de la infraestructura energética existente. El objetivo es garantizar el suministro energético sostenible que soporte las operaciones tanto de los centros de datos como la estabilidad de la red eléctrica para empresas y personas. Muy importante. Hemos hablado hace un ratito de una competencia global y ¿qué hay en cuanto a la respuesta a la amenaza china de DeepSeek? Pues sí, el proyecto Stargate se enmarca en el contexto de competencia global en el ámbito de la IA. Recientemente China presentó DeepSeek. Hay que entender que en el calendario primero se presentó Stargate y pensamos, no va a encontrar el presidente 500.000 millones, y a los 2 días apareció el anuncio de DeepSeek. Y ahí ya tuvimos claro que el presidente no va a tener ningún problema para encontrar los 500.000 millones. Daros cuenta que en principio, al presentar China DeepSeek, es una IA de código más o menos abierto, hay matices, que ha demostrado capacidades comparables a las de los modelos más avanzados en Occidente, desarrollado en un tiempo récord y con la 6ª parte de su coste. Ujú. ¿Cuál ha sido el seguimiento de esta iniciativa en Estados Unidos? Bueno, en principio, DeepSeek, los chinos se ven con una gran preocupación en Silicon Valley por el tema tecnológico y en Wall Street por el tema, digamos, del valor de las compañías. Hay que entender que
cayeron una barbaridad las compañías basadas en inteligencia artificial, las mayores caídas de la historia. Y esto pues va a redefinir las dinámicas de competencia en el sector. El presidente Trump ha calificado DeepSeek como una llamada de atención, enfatizando la necesidad de que iniciativas como Stargate permitan mantener el liderazgo tecnológico de Estados Unidos. Esto sin duda alguna va a tener ciertas implicaciones económicas y también sociales. Efectivamente, además de fortalecer la posición de Estados Unidos en el ámbito de la IA, el proyecto Stargate tiene grandes implicaciones económicas. Se estima que va a crear 100.000 empleos directos de altísima tecnología y luego otros indirectos probablemente alrededor de 500.000, lo cual contribuirá al desarrollo económico de las regiones donde se instalen estos centros de datos. 500.000 millones, 100.000 empleos. ¿Cuáles son los avances que se esperan? Pues la infraestructura desarrollada permitirá básicamente dar saltos cualitativos en sectores como la salud, la sanidad y la industria, mejorando la calidad de vida y fomentando la innovación en diferentes áreas. Por ejemplo, pues se anticipa que la capacidad de procesamiento de estos nuevos centros de datos faciliten investigaciones médicas más avanzadas, potencialmente acelerando el descubrimiento de tratamientos para enfermedades como el cáncer, por ejemplo, usando terapias genéticas. Entonces, en ese sentido, digamos, el uso de la inteligencia artificial en investigación va a acelerar en varios miles de años. Se podrá hacer el trabajo de un año de IA, supondrá 1000 años de investigación humana. Vale, porque está, digo, claro, sí, es decir, que de años. alguna manera lo que ocurre es que el investigador que hasta ahora está usando solo su capacidad para realizar la investigación, al utilizar la IA como herramienta, va a poder alcanzar docenas o cientos de años en un periodo de meses. Con lo cual, nuestro problema ya no va a ser investigar, sino verificar que lo investigado por la IA realmente se puede llevar a cabo en el mercado, que eso es algo que la IA no puede hacer a día de hoy. Oye, ¿tú prevés que va a haber alguna respuesta de otros países o otros bloques económicos? Sí, sin duda alguna. De hecho, a las 2 semanas de los chinos presentar su iniciativa DeepSeek, Francia ha presentado un proyecto de 110.000 millones de euros para hacer investigación. Y ahora que nos falta, pues ver qué va a hacer Alemania, que probablemente sea en torno a 200.000 millones lo que presente. El resto de países de la Unión Europea, en su conjunto, más o menos estaremos en esa cifra, con lo cual podemos asumir que en torno a 2 billones europeos de euros se van a destinar en los próximos 4 años para realizar investigación en inteligencia artificial. Bueno, pues hasta aquí esta noticia sobre inteligencia artificial, este monográfico que ha desarrollado Alfonso. Vamos a bajar un poquito el humo y vamos a venir algo más a tierra, algo que estamos utilizando y que hemos utilizado mucho. Vamos a hablar un poquito de la evolución de estos soportes físicos desde el CD hasta el Blu-ray. La verdad es que es un viaje en la evolución por el almacenamiento óptico. Si quieres empezamos por el principio. ¿Cómo nació el CD? ¿Al final se cargó al cassette? Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Venga, veréis, vamos todo esto allá. nos va a sonar muy familiar. Corría el año 1982, cuando el mundo conoció el Compact Disc, el CD de toda la vida. Sony y Philips, dos gigantes de la tecnología, trabajaron juntos para crear un formato digital que ofreciera una calidad de sonido superior a la de los vinilos de entonces y las cintas de cassette. Esto es aportación mía, tenían un encanto especial, ¿eh? A lo mejor no en calidad, pero vamos, un vinilo... En fin, el resultado fue un disco de 12 centímetros, capaz de almacenar, esto sí, hasta 74 minutos de audio, sin ruidos ni degradación con el tiempo. Los CDs no tardaron en convertirse en el estándar de la industria musical. Los consumidores se maravillaban con la claridad del sonido y la durabilidad del formato, al no desgastarse como los vinilos. Con el tiempo, su uso se expandió a la informática con los CD-ROM, que permitían almacenar hasta 700 megas de datos, lo que revolucionó el mundo del software y los videojuegos. Sin embargo, un poquito más tarde llegan los DVDs.
Y además llegan más allá de la música. A finales de los años 90 fue cuando la industria necesitaba un formato que pudiera albergar películas con mejor calidad. Así nació el DVD, el Digital Versatile Disc, un sucesor del CD que hablábamos antes, pero con una capacidad muy superior. Mientras que un CD solo podía guardar 700 megabytes, un DVD podía almacenar hasta 4,7 gigas en una sola capa y hasta 8,5 en la doble. Esto significaba que podíamos tener películas completas con una calidad de imagen y sonido mucho más avanzada que en las antiguas cintas VHS. ¿Os recordáis, Hombre, claro. Las hemos visto todos. Pero es que los DVD no solo mejoraron la calidad del vídeo, sino que trajeron consigo los famosos menús interactivos, escenas eliminadas, idiomas opcionales y comentarios de los directores. Además, los videojuegos también aprovecharon este formato para ofrecer mundos más grandes y detallados, como vimos en la PlayStation 2 y la Xbox. Pero la evolución no acabó ahí. Aparece el Blu-ray, la alta definición en un solo disco. A medida que las televisiones avanzaban y la alta definición se convertía en el nuevo estándar, el DVD comenzó a quedarse corto. Fue así como en 2006 apareció el Blu-ray, un disco óptico desarrollado por Sony con una capacidad ya de 25 gigas por capa, mucho más que los 4,7 gigas de un DVD que hablábamos antes. Gracias a esta capacidad, el Blu-ray permitió ver películas en Full HD. Aquí nos llegaba la altísima calidad y más adelante ya el 4K Ultra HD. La clave del Blu-ray estaba en el uso de un láser azul, en lugar del láser rojo usado en los CD y el DVD. Este láser azul tiene una longitud de onda más corta, lo que permite grabar información en pistas mucho más pequeñas y, por lo tanto, almacenar más datos en el mismo espacio. Además, el Blu-ray fue adoptado rápidamente en la industria del cine y los videojuegos. Para los jugones se convirtió, de hecho, en el formato oficial de la PlayStation, la 3, la 4 y la 5, además de ser la base para las películas de alta calidad que hoy disfrutamos en nuestras pantallas. Bueno, Maribel, ¿es esto realmente el fin de los discos físicos? Pues mira, a pesar de que la evolución del CD al Blu-ray ha sido impresionante, la era digital ha traído nuevos competidores. Con la llegada de las plataformas de streaming como Netflix, Spotify o Disney, cada vez es menos común comprar discos físicos. Sin embargo, los coleccionistas y amantes del cine siguen valorando la calidad superior de los Blu-ray y los formatos 4K Ultra HD, que ofrecen mejor imagen y sonido que el streaming comprimido. ¿Qué podríamos extraer como conclusión, Carlos? Pues que es un legado, pero que aún permanece vivo. El CD, el DVD y el Blu-ray han sido protagonistas de la revolución digital en los últimos 40 años. Esto es indudable. Aunque los servicios en la nube y el streaming han cambiado la forma en la que consumimos contenidos. Estos formatos marcaron hitos importantes en la historia de la tecnología y dejaron una huella imborrable en la cultura popular. Bueno, y a ti, tú tienes todavía grabado a fuego en el corazón los vinilos. Bueno, sí, pero corazón partido, los vinilos, y ya sabes que la revolución, los medios digitales, que te voy a contar, mira dónde estamos. Bueno, pues hasta aquí esta evolución un poquito de los formatos físicos. Bueno, pues como hemos presentado al principio, ya ha intervenido unas cuantas veces dentro de este espacio. Está con nosotros Santiago Ingol, que ha tenido distintos cargos en distintos bancos allí en su país, en Uruguay, y ahora, bueno, pues es el líder de una iniciativa con un nombre curioso que se llama Black Pitbull. Exactamente. Suena a perro peligroso. A perro guardián que va a proteger la seguridad de tu empresa. ¿Qué es esta iniciativa tuya? ¿Qué hacéis? Bueno, es una empresa de ciberseguridad justamente para empresas. Y bueno, así como novedad, estoy por lanzar ahora en poquito un servicio específico para pymes, justamente porque son las que están sufriendo más y generalmente no tienen los recursos para poder dedicarle un equipo, por ejemplo, de gente a trabajar en ciberseguridad. Uh-huh. Vienes de Latinoamérica. ¿Encuentras muchas diferencias en cuanto a ciberseguridad, lo que hacéis allí de lo que hacemos aquí en Europa? La verdad es que sí y no. Por un lado, las amenazas son las mismas, ya lo dijimos hace un rato. Obvio. Las herramientas son las mismas también, porque los proveedores que están acá están allá. Uh-huh. Lo que generalmente hace la diferencia son los recursos que hay disponibles en las empresas. Bueno, pero empresa grande, grandes recursos, empresa pequeña, pequeños recursos. Y básicamente eso es tal cual así. ¿Y el nivel de concienciación de las autoridades del gobierno es similar al de aquí o
tú crees que falta un poquito todavía? Creo que siempre falta, lamentablemente. Bueno, a todo el mundo le falta, ¿eh? Sí. Eso no. Creo que se han venido actualizando bastante y bueno, en realidad para Latinoamérica como que Europa es mucho como un faro. De hecho, en Uruguay siempre dicen que la ley de protección de datos que tenemos en Uruguay se inspiró mucho en la legislación europea. Ujú. Entonces, en ese sentido siempre venimos un poquito atrás, capaz porque venimos mirando para acá. Pero dentro de todo, dentro de lo que cabe, como dicen acá, creo que venimos en buen camino. Bueno. Estamos hablando con un colaborador de NewsClick Cyber desde allí, desde Montevideo. ¿Es Montevideo donde Sí, vives, verdad? exactamente. Vale, estupendo. Escribe en nuestra revista, podéis seguirle a través de nuestra revista que está disponible en nuestra página web. Y él me ha propuesto hablar de un tema que me parece interesante, soberanía digital. ¿Qué es esto? Y bueno, así como tenemos la soberanía de los países a nivel territorial, por ejemplo, aplica también a nivel digital, que es como el nuevo territorio prácticamente a conquistar que existe. Ya ahora que estuvimos hablando de todas las distintas inteligencias artificiales que van surgiendo, de todos los países y los focos de poder global, bueno, a nivel digital justamente es esa soberanía y cómo los distintos estados se ven afectados por quién controla esas herramientas. En este caso, inteligencia artificial, pero también podemos pensar en las aplicaciones de mensajería, ¿no? ¿Cuántos políticos del mundo usan WhatsApp para capaz mandar cosas que, si nos pusiéramos estrictos, no deberían mandar por WhatsApp? Y luego a veces tienen que borrar los teléfonos. ¿sí? También. O sea que ahí tenemos un conflicto interesante, ¿no? Porque Sí, tuvimos un caso en Uruguay bastante complejo con políticos y mensajes de WhatsApp. yo creo que eso pasa en todas partes. Fíjate, no son conscientes de que tienen una herramienta en su teléfono que es que una vez que se filtra, y a lo mejor la filtración no va a ocurrir dentro de un mes, sino va a ocurrir dentro de 4 o 5 años, va a perjudicar a sus intereses. Sí, exacto. Y además, ¿quién controla esas aplicaciones, ¿no? ¿Dónde están los servidores? Eventualmente, ¿quién puede tener acceso? En ese sentido, he visto que algunos países, por ejemplo, Francia, Brasil y no sé si alguno más, habían planteado la posibilidad de desarrollar aplicaciones de mensajería propias, justamente para que, bueno, que los funcionarios, por lo menos para las comunicaciones oficiales, se mantuvieran dentro de herramientas oficiales. Es complicado. Es muy difícil, es muy difícil. No es fácil que alguien que estaba habituado a utilizar una red de mensajería WhatsApp diga, bueno, pues pero voy a utilizar... Para el trabajo uso esta y es como pensar que nadie le escribe un WhatsApp a su jefe y todos usan Teams. Sí, efectivamente. Hemos hablado también de problemas con fraude telefónico. Tú, como tu responsabilidad dentro de la banca en tu país, ¿cuánto de importante es este fraude telefónico? ¿Cuánto de importante para la preocupación de los responsables de un banco es el fraude telefónico? Bueno, en lo que yo he visto, por lo menos en Uruguay, no, por lo que comentaban ahí de la nueva reglamentación acá española, no ha llegado a tal nivel de sofisticación los ataques. Supongo que un poco por falta de concientización en la gente también, que termina cayendo ante estafas un poco más simples, ¿no? Lamentablemente. Pero sí, la llamada telefónica diciendo que o que es del banco o que te van a registrar para algo de vacunas online, que llegó un paquete y que está retenido en aduana. Sí. Son todos los mismos. Es igual. Sí, es exactamente lo mismo, solo que, bueno, en vez de poner el logo del correo español, poner el logo del correo uruguayo. Pero es igual. Sí. Otro tema que sé que es un tema que te preocupa y además que ya alguna vez hemos hablado de él es el desarrollo seguro de software, que es una de las, yo creo que de las piezas claves que hay. Si el desarrollador no tiene suficiente conocimientos o no está suficientemente concienciado, pues va a utilizar una librería de aquí que no va a revisar. Bueno, cuéntame un poco, ¿qué podemos hacer o qué se debe hacer? Y bueno, ahí lo más importante es que los desarrolladores estén capacitados justamente, no solo en desarrollar, sino en cómo hacerlo sin abrir puertas a los atacantes, ¿no? Básicamente, de la misma forma que en todas las empresas queremos concientizar al personal para que, por ejemplo, no hagan clic en un link de phishing,
vamos a querer capacitar a los desarrolladores para que programen en forma segura. Sí, pero eso es muy complicado. Cuando a un desarrollador le dices, tengo que tener este desarrollo hecho para mañana. Ah, sí, ahí de vuelta entra la importancia de que desde la dirección de las empresas se tomen en cuenta estos temas, ¿no? Claro. Afortunadamente las carreras hoy en día empiezan a poner el desarrollo seguro ya como una materia obligatoria y no como algo opcional que el desarrollador aprendería después. Y te voy a preguntar, ¿cómo casa el desarrollo seguro con la inteligencia artificial? Con utilizar, genérame un código de esto. Bueno, pasa mucho que como las inteligencias artificiales se entrenaron viendo código que la gente publicaba en internet y ese código no era seguro, muchas veces cuando le pedís que te generan código que también no es seguro y tiene vulnerabilidades. Claro que esa concienciación también tiene que aplicar ahí, ¿no? O sea, no utilices... Sí. También le puedes pedir, porque lo he probado, le das un código vulnerable y le decís, decime qué vulnerabilidad tiene y cómo solucionarla, y también te ayuda. Ayuda, ¿no? Sí. Sí funciona. Pero si no, por defecto, es inseguro y estás expuesto. Y ya para acabar, oye, ¿qué le pides tú a las autoridades? Bueno, en general, voy a abrir un poco el alcance de Latinoamérica en cuanto a regulación. Has dicho que, bueno, en algunos casos siguen regulaciones europeas, supongo que Sí. americanas también. Sí. Pero ¿pides alguna mayor celeridad? O sea, ¿la regulación os ayuda a los responsables de seguridad? Sí, siempre para los que estamos del lado de proteger las cosas, la regulación nos ayuda. Lo que sí creo que es clave, y lo veo en Latinoamérica, lo veo en todo el mundo, es que se asesoren bien. Porque muchas veces quedan huecos o quedan conceptos que no están del todo aplicables a la realidad justamente por falta de conocimiento técnico, que es lógico que alguien que se dedica a las leyes no lo tenga de la informática como yo no lo tengo de las leyes. Evidentemente. Muchas gracias, Santiago Ingol, que ha venido a visitarnos aquí al Muchas estudio. gracias por la invitación. Hay que seguir leyéndole en nuestra revista. En marzo volverá a escribir. Como cada semana llegamos al final del programa en el que hacemos el sorteo de las 2 licencias de antivirus de calidad profesional de Bitdefender válidas cada una para un año. El valor de cada licencia es 50 euros, $50 al cambio, ya prácticamente está 1 a 1. Así que, bueno, se puede instalar en PC, Mac, tablets o dispositivos móviles. Alexia, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Los tenemos, los dos afortunados. Mari Carmen Barrios, de León, España, y Jesús Díaz, de Gran Canaria, también en España. Bueno, pues enhorabuena a los premiados. ¿Qué es lo que tienen que hacer para concursar nuestra audiencia? Pues hay que adivinar, esto es muy fácil, la noticia fake. Entre todas las que hemos dado, hay una que no es real. ¿Cuál? Es fácil. Hay que enviar un correo a info@clickciber.com indicando tu nombre y tu localidad. Y ya sí, estamos llegando al final del programa. Pero eso sí, antes de despedirnos, Carlos, vamos a recordar que a través de nuestra web, clickciber.com, se puede acceder a nuestra revista digital, que tanto hemos mencionado, leer a Santiago y a tantos expertos, ver las fotos, contenidos de interés, y además podéis seguirnos a través de todas las redes sociales, X, LinkedIn o Facebook, entre otras. Y finalmente recordamos que si te ha gustado este programa puedes ver y escuchar los anteriores también a través de todas las plataformas de podcast o de YouTube buscando la palabra clave ClickCiber. Y no te olvides de dar al like si te ha gustado, que seguro que sí. Bueno, Alfonso, y recordamos a nuestra audiencia que deben seguir probando DeepSeek y todas las inteligencias artificiales, pero con precaución. Siempre revisando todo lo que la IA nos entrega, no sea que nos esté dando alguna alucinación. Bueno, pues hasta la semana que viene, Alfonso. Hasta pronto. Maribel. Adiós. Alexia. Muchas gracias, Carlos. Adiós. Un abrazo a Fernando en el control y gracias por haber estado con nosotros, Santiago. Gracias. Hasta la semana que viene.